La niebla de junio envolvía Oporto Alegre como un velo grisáceo, ocultando el Guaíba, que normalmente brillaba a lo lejos. Las calles adoquinadas relucían húmedas bajo las farolas que aún no se habían apagado, y el olor a pan caliente mezclado con café recién hecho flotaba desde las panaderías que empezaban a abrir sus puertas. En el barrio industrial de la zona norte, entre naves de chapa y antiguas fábricas reconvertidas en espacios modernos, el taller Silva Auto brillaba como una excepción de eficiencia en un mar de mediocridad. Era la joya de la corona de un imperio de 28 talleres repartidos entre Río Grande del Sur, São Paulo y Río de Janeiro. Un negocio que facturaba 60 millones al año y que había transformado a Marina Silva en una de las empresarias más respetadas del sector automovilístico brasileño. Pero aquella mañana, Marina no estaba sentada en su despacho panorámico en el centro con vistas al río. No vestía uno de sus trajes de chaqueta de diseño de 1.000 euros ni conducía su BMW. Había aparcado 3 manzanas más allá un Seat Ibiza blanco del año 2015 alquilado. Vestía vaqueros desgastados, una blusa sencilla y zapatillas de lona que había comprado en unos grandes almacenes. Su pelo castaño oscuro, normalmente perfectamente recogido en un moño elegante, estaba atado en una coleta descuidada. Había dejado crecer el pelo sin retocar la raíz durante 3 semanas. Nadie la reconocería. 4 meses antes, durante un chequeo rutinario en el Hospital Minuetos de Viento, los médicos habían encontrado algo, un cáncer de páncreas en fase avanzada. Le dieron 8 meses, quizás un año, con la quimioterapia agresiva que ella había rechazado. Marina Silva había pasado 38 años construyendo un imperio, trabajando 16 horas al día, sacrificando amistades, relaciones, una familia. Había renunciado a la posibilidad de ser madre por las reuniones interminables. Había dejado escapar amores por los viajes de negocios. Había perdido la cuenta de las navidades pasadas sola en su despacho, y ahora el tiempo, la única cosa que el dinero no podía comprar, se escurría entre sus dedos como arena del Guaíba. No tenía herederos, ningún hijo, ningún hermano. Sus padres habían fallecido años atrás en un accidente en la BR-116 cuando volvían de Caxias do Sul. Sus primos eran buitres que solo esperaban su partida para repartirse la herencia y venderlo todo al mejor postor. Marina no podía permitirlo. Había construido aquella empresa desde cero, partiendo de un pequeño taller heredado de su padre, un hombre humilde que le había enseñado que un mecánico honesto vale más que un empresario deshonesto, transformándola en algo de lo que sentirse orgullosa. No podía dejar que se desvaneciera con ella, así que ideó un plan. Pondría a prueba a sus empleados, a aquellos que trabajaban a pie de taller, no a los directivos de traje y corbata que ya conocía. Quería encontrar a alguien con integridad, honestidad, capacidad de liderazgo, alguien que viera más allá del beneficio inmediato, alguien que comprendiera que una empresa está hecha de personas, no solo de números en un balance. Alguien como su padre había sido. Durante 3 semanas se había infiltrado en sus talleres como una simple empleada buscando trabajo, observando, escuchando, tomando nota. En São Paulo había visto a un supervisor gritar a un aprendiz hasta hacerlo llorar por un error mínimo. En Río de Janeiro había presenciado cómo 2 mecánicos inflaban la factura de una joven madre soltera hasta triplicar el valor real. Había visto mecánicos que engañaban a los clientes aumentando valores, gerentes que maltrataban a los empleados, personas que robaban piezas de repuesto para revenderlas. El panorama que emergía la hacía sentir tan enferma como la dolencia que crecía dentro de ella. Su padre se habría avergonzado, pero entonces, en el taller de la zona norte, conoció a Rafael Costa. Rafael había llegado aquella mañana a las 6:30, media hora antes de la apertura oficial. Marina lo había observado a través de la ventana empañada por el frío, mientras el joven mecánico preparaba su puesto de trabajo con cuidado meticuloso. Revisaba las herramientas una por una, organizaba las piezas de repuesto con una precisión casi obsesiva. Leía las órdenes de servicio del día, dedicando tiempo a anotar detalles en un cuaderno personal. No había nadie mirando,
ningún supervisor controlando, ninguna cámara apuntando a su rincón del taller. Y aún así, Rafael trabajaba como si cada cliente fuera el más importante del mundo, como si cada tornillo importara, como si alguien estuviera siempre observando, aunque ese alguien fuera solo su propia conciencia. Durante la mañana, Marina había seguido observando desde diferentes ángulos. Vio cómo Rafael explicaba pacientemente a un cliente joven por qué era importante cambiar el aceite regularmente, usando metáforas sencillas, sin arrogancia. Vio cómo ayudaba a un compañero nuevo que no encontraba una pieza sin hacerlo sentir incompetente. Vio cómo se negaba educadamente cuando otro mecánico le sugirió que recomendara un cambio de batería innecesario a un cliente. Y entonces llegó el momento que lo definió todo. Cuando una señora mayor llegó con un Opel Corsa de 20 años, preocupada por un ruido extraño en el motor, los demás mecánicos pusieron los ojos en blanco. Marina los escuchó murmurar que era una pérdida de tiempo, que seguramente el coche no valdría lo que costaría arreglarlo. Era un trabajo que pagaría poco y requeriría tiempo, pero Rafael sonrió amablemente. Se agachó para ponerse a la altura de la mujer, que apenas llegaba al 1,5 metros. Escuchó con paciencia mientras ella explicaba nerviosamente que aquel coche había sido de su difunto marido. Revisó el vehículo sin prisa, con el respeto de quien examina algo valioso. El problema era simple: una correa floja, 10 minutos de trabajo. En lugar de inflar la factura como habrían hecho otros, Rafael arregló el problema, verificó otros elementos básicos sin cobrar extra y pidió solo 10 euros, lo mínimo. Marina vio la gratitud en los ojos de la mujer, las lágrimas que contenía mientras agradecía a ese joven que la había tratado con respeto, en lugar de como una molestia, como alguien cuyo coche y cuyas preocupaciones importaban. Y en ese momento supo que quizás su búsqueda había terminado. Allí estaba alguien que comprendía lo que su padre le había enseñado, que cada cliente trae una historia, una necesidad, una confianza. Pero debía asegurarse, debía poner a prueba a Rafael, llevarlo al límite, ver de qué fibra estaba hecho realmente, porque entregar un imperio de 220 millones a alguien requería más que bondad, requería carácter, fuerza, integridad bajo presión. Requería que esa bondad no fuera solo actuación cuando las cosas eran fáciles, sino esencia cuando las cosas se ponían difíciles. Así que Marina elaboró la prueba final. Era casi mediodía cuando Marina se acercó al puesto de Rafael. El joven mecánico estaba trabajando en un Honda Civic plateado, la cabeza bajo el capó, las manos moviéndose con la precisión de un cirujano entre cables y componentes. Tenía el rostro concentrado de quien ama realmente su trabajo, no solo lo hace por el sueldo a fin de mes. Marina carraspeó. Rafael levantó la vista, se limpió las manos en un trapo y sonrió con esa cortesía natural que Marina había notado antes. Marina dijo ser una inspectora de la sede central enviada para evaluar el desempeño del taller. Rafael asintió. Dijo que comprendía. Preguntó si había algún problema. Su voz era tranquila, sin rastro de nerviosismo o miedo. Marina prosiguió con el guión que había preparado. Dijo que había recibido quejas de clientes, que alguien en el taller estaba haciendo un trabajo deficiente, perjudicando la reputación de la empresa. Dijo que tras un análisis cuidadoso había identificado al responsable. Entonces, mirando a Rafael directamente a los ojos, pronunció las palabras que deberían haber provocado una reacción. Dijo que era él, que Rafael Costa estaba despedido con efecto inmediato, que debía recoger sus cosas e irse en 10 minutos. La reacción de Rafael no fue la que Marina esperaba. El joven no palideció, no empezó a suplicar, no se enfureció. En su lugar siguió limpiándose las manos con el trapo lentamente, mientras procesaba la información. Su rostro mostraba sorpresa, claro, pero también algo más profundo. Aceptación, quizás, o esa extraña calma de quien ya ha enfrentado tormentas peores. Rafael preguntó si podía saber exactamente cuáles eran las quejas, no para rebatirlas, sino para entender dónde había fallado. Marina improvisó.
Dijo que había habido señales de trabajos mal ejecutados, retrasos en las entregas, comportamiento poco profesional con los clientes. Rafael asintió lentamente. Dijo que comprendía que la empresa tuviera que tomar decisiones difíciles, que la reputación era importante. Dijo que si realmente había decepcionado a los clientes, entonces quizás era justo que se fuera. Pero entonces añadió algo que hizo temblar las certezas de Marina. Dijo que sin embargo quería asegurarse de que los clientes de los que estaba cuidando hoy no se quedaran sin su coche. Preguntó si podía al menos terminar los trabajos en curso, llamar a los clientes para explicar la situación, hacer que alguien más asumiera sus casos. No quería dejar a nadie en la estacada. Marina se quedó sin palabras. Este hombre, que creía haber sido despedido injustamente, todavía pensaba en los clientes, no en sí mismo, no en la pérdida del empleo, no en cómo pagaría las facturas, en los clientes. Pero Marina no podía parar allí. Debía ir más allá, ver hasta dónde llegaba la integridad de Rafael. Entonces, endureció el tono y dijo que no, que debía irse inmediatamente, que ellos se encargarían de los clientes, que ya no era su problema. Rafael dudó. Luego dijo que al menos quería hablar con los clientes, explicarles personalmente. Marina se negó de nuevo, más bruscamente. Dijo que estaba perdiendo el tiempo, que la decisión era final, que cada minuto de más era violación de la propiedad privada. Y aquí llegó la respuesta que lo cambió todo. Rafael soltó el trapo y se quitó los guantes con gestos lentos y deliberados. Miró a Marina con ojos que no contenían rabia, sino una tristeza profunda, de quien ha conocido la injusticia, pero ha elegido no dejar que le defina. Dijo que aceptaba el despido, pero quería que esa supuesta inspectora supiera algo. Durante 6 años había trabajado allí no solo por el sueldo, sino porque creía que arreglar un coche era un servicio. Cada vehículo traía consigo la vida de alguien, el padre que debía alimentar a sus hijos, la madre que debía llevar al niño a la escuela, el anciano para quien ese coche era la única libertad que le quedaba. Había visto a muchos mecánicos tratar los coches como vacas a ordeñar, inflando facturas, sustituyendo piezas innecesarias. Él había elegido ser diferente porque cada noche debía mirarse al espejo y reconocer al hombre reflejado. Luego reveló algo que golpeó a Marina como un puñetazo. Su padre había fallecido 4 años antes porque un mecánico deshonesto hizo un trabajo superficial en los frenos. Desde aquel día había hecho una promesa sobre su tumba. Jamás permitiría que su negligencia pusiera en riesgo la vida de alguien. Cada tornillo que apretaba lo hacía pensando que en algún lugar un hijo esperaba que su padre volviera a casa. Marina sintió algo romperse dentro de ella. Todas sus certezas, su cinismo, su orgullo se desmoronaron ante la sinceridad desarmante de este joven que perdía su empleo, pero no su dignidad. Rafael concluyó pidiendo llevar un mensaje a Marina Silva. Dijo que ella había construido algo hermoso, tenía el poder de marcar la diferencia y esperaba que nunca olvidara que detrás de cada cliente había un ser humano que merecía honestidad y respeto. Luego se giró para recoger sus herramientas, los hombros encorvados, pero la cabeza alta. Y Marina Silva, que no había llorado desde la partida de sus padres 16 años atrás, sintió los ojos arder. En ese momento tomó una decisión que lo cambiaría todo. Marina se quitó la blusa sencilla, revelando la camisa de seda que llevaba debajo. Rafael se giró confuso y reconoció el rostro que solo había visto en fotografías. Marina Silva, la propietaria. El color abandonó el rostro de Rafael, no por miedo, sino por comprender que había sido engañado, puesto a prueba como un conejillo de Indias. Marina levantó una mano pidiendo solo un minuto para explicar. Le contó sobre su condición, de los 8 meses que le quedaban, de la necesidad desesperada de encontrar a alguien digno de continuar su legado. Le contó de las semanas infiltrándose en los talleres, de la corrupción encontrada por todas partes y de cómo aquella mañana había encontrado finalmente lo que buscaba. Marina le ofreció todo: el cargo de director general, un sueldo multiplicado por 12,
la propiedad de la empresa tras su partida. Dijo que en Rafael había visto al único hombre digno de continuar lo que ella había empezado. Pero Rafael negó con la cabeza. Estaba honrado, pero no podía aceptar, no después de haber sido engañado y puesto a prueba como un experimento. Dijo que la honestidad y el respeto no debían ser probados con engaños, sino reconocidos con confianza. Si Marina hubiera querido conocerlo de verdad, podría simplemente haber hablado con él como un ser humano en lugar de esconderse tras una máscara. Las palabras eran una reprimenda gentil pero firme. Marina, por segunda vez, se dio cuenta de lo arrogante que había sido. Se sentó en un banco de trabajo repentinamente exhausta. Dijo que Rafael tenía razón, que había sido una tonta, que el miedo la había vuelto desesperada y la desesperación la había vuelto cruel. Y entonces hizo algo que no había hecho en 30 años de carrera empresarial. Pidió disculpas sincera, profundamente, sin condiciones. Le dijo a Rafael que se había equivocado, que si quería irse lo comprendería. Rafael miró a aquella mujer que tenía todo el dinero del mundo, pero estaba perdiendo el tiempo, y vio no a una millonaria arrogante, sino a un ser humano asustado que buscaba desesperadamente dejar algo bueno tras de sí. Y en esa comprensión encontró el perdón. Rafael se sentó en el banco frente a Marina, y durante largos minutos ambos permanecieron en silencio, rodeados por el ruido familiar del taller, el zumbido de las herramientas eléctricas, el golpear de metal contra metal, la radio tocando música regional brasileña de fondo. Rafael habló primero. Dijo que aceptaba las disculpas, pero que eso no cambiaba el problema fundamental. Marina necesitaba a alguien que tomara las riendas de la empresa y Rafael no se sentía cualificado. Era mecánico, no director. Sabía arreglar motores, no gestionar balances. Marina sonrió por primera vez desde que reveló su identidad. Dijo que precisamente ese era el punto. Tenía directores experimentados, contables brillantes, abogados caros. Lo que no tenía era alguien con integridad, alguien que comprendiera que un negocio está hecho de personas, no de números. Los detalles técnicos podían aprenderse, el carácter no. Pero Rafael seguía reticente. Marina propuso un acuerdo, que se diera tiempo para pensar. Mientras tanto, le ofrecería una promoción a supervisor de aquel taller con un aumento sustancial para ver si le gustaba el lado de la gestión. Sin presión, sin pruebas, solo la oportunidad de crecer a su ritmo. Rafael reflexionó. Luego pidió algo que sorprendió de nuevo a Marina. Dijo que aceptaba, pero con una condición. Quería que Marina pasara esos 8 meses que le quedaban, no escondiéndose tras máscaras o pruebas, sino viviendo realmente. El tiempo era demasiado precioso para desperdiciarlo en despachos y reuniones. Propuso que trabajaran juntos codo con codo. Marina enseñaría a Rafael el negocio y Rafael recordaría a Marina por qué había empezado en primer lugar. Visitarían los talleres no como inspectores, sino como personas, conociendo a los empleados, escuchando sus historias, reconectando con la razón por la que todo comenzó. Marina sintió algo que no sentía hacía años. Esperanza. No la esperanza de vencer la enfermedad. Sabía que esa batalla estaba perdida, sino la esperanza de dar sentido al tiempo que le quedaba, de transformar sus últimos meses en algo más que una cuenta atrás hasta el final. Aceptó, y en ese momento, entre herramientas sucias de grasa y el olor a goma quemada, nació una sociedad improbable que transformaría no solo una empresa, sino las vidas de todos los que formaban parte de ella. Los meses siguientes fueron los más intensos y significativos de la vida de Marina. Cada mañana llegaba al taller no en su BMW, sino en un Seat Ibiza como el de sus empleados. Trabajaba junto a Rafael, aprendiendo de nuevo lo que significaba ensuciarse las manos, hablar con los clientes, resolver problemas concretos en lugar de estrategias abstractas. Había olvidado cómo era el olor a aceite de motor en las manos, la satisfacción de ver un problema mecánico resuelto, la sonrisa genuina de un cliente satisfecho. Había pasado tanto tiempo en salas de reuniones climatizadas que había perdido contacto con el corazón de su negocio. Rafael floreció en su nuevo papel.
descubrió que tenía un talento natural para el liderazgo, no del tipo autoritario, sino de aquel que inspira a la gente a dar lo mejor de sí. Los empleados del taller de la zona norte empezaron a trabajar con más pasión. Los clientes volvían cada vez más numerosos, no solo por el servicio, sino por el ambiente de honestidad y cuidado que impregnaba cada interacción. Marina observaba fascinada cómo Rafael conseguía extraer lo mejor de cada persona, cómo reconocía los puntos fuertes de cada uno y los ponía en posiciones donde podían brillar. Estaba Lucas, el joven aprendiz tímido que todos ignoraban. Rafael notó que el chico tenía una memoria fotográfica para piezas y posiciones, así que lo puso a cargo del almacén. Lucas floreció, creando un sistema de organización tan eficiente que redujo el tiempo de búsqueda de piezas en un 40%. Estaba Claudia, la recepcionista que siempre parecía estresada. Rafael descubrió en una conversación casual que le encantaba dibujar, así que le pidió que creara materiales educativos sencillos para que los clientes entendieran mejor los servicios. Los dibujos de Claudia se volvieron tan populares que otros talleres pidieron usarlos. Marina implementó los cambios que Rafael sugería. Bonificaciones por honestidad, en lugar de solo por beneficios. Formación ética obligatoria. Sistemas de feedback de clientes que premiaban la transparencia. Crearon un programa donde los mecánicos podían denunciar prácticas incorrectas sin miedo a represalias, incluso con recompensas para quien identificara esquemas de fraude. Y lentamente, taller tras taller, la cultura empresarial comenzó a cambiar. En São Paulo, Marina y Rafael pasaron una semana en el taller de la Marginal Tietê. El primer día, Marina convocó una reunión con todos los empleados. En lugar de esconder su condición, decidió ser transparente. Les contó sobre su diagnóstico, sobre la búsqueda de un sucesor, sobre cómo había encontrado a Rafael. Vio lágrimas en los ojos de hombres duros que trabajaban con ella hacía años. Vio vergüenza en los rostros de aquellos que sabían que habían tomado atajos, engañado a clientes. Pero también vio esperanza, la esperanza de que las cosas podían cambiar. Rafael implementó allí el mismo sistema que había funcionado en Oporto Alegre. Reuniones semanales donde cualquier empleado podía hablar. Un buzón de sugerencias anónimo que se revisaba cada viernes. Un cuadro de honor para mecánicos que recibían elogios de clientes. Parecía simple, casi ingenuo, pero funcionaba. La gente quería ser reconocida, quería sentir que su trabajo importaba, quería formar parte de algo más grande que solo ganar un sueldo. En Río de Janeiro encontraron la situación más difícil. El taller de Copacabana era gestionado por Mario Tavares, un hombre de 55 años que había trabajado para el padre de Marina. Mario era eficiente, los números eran buenos, pero Rafael notó algo extraño. Los empleados parecían tensos, asustados. Nadie hablaba libremente. Marina inicialmente defendió a Mario. Al fin y al cabo, había sido leal durante décadas, pero Rafael insistió en que investigaran más a fondo. Durante 3 días, Rafael trabajó en el taller como un mecánico común. Observó, escuchó, hizo amistad con los empleados más jóvenes. Lo que descubrió fue chocante. Mario administraba el taller como un reino personal. Gritaba a los empleados por errores mínimos. Forzaba a los mecánicos a recomendar servicios innecesarios, amenazando con despido a quien no cumpliera cuotas. Había incluso un esquema donde Mario recibía comisiones de proveedores de piezas por comprar productos de calidad inferior al precio de piezas originales, embolsándose la diferencia. Marina quedó destrozada. Mario había trabajado con su padre. Ella confiaba en él completamente. ¿Cómo no se había dado cuenta? Rafael fue gentil, pero firme. Dijo que era fácil no ver lo que no queríamos ver, especialmente cuando estaba escondido bajo capas de lealtad y años de convivencia. Marina tuvo que tomar la decisión más difícil de su carrera. Convocó a Mario a una reunión privada en el taller de Río. Mario llegó confiado, sonriendo, sin idea de lo que estaba por venir. Marina lo confrontó con las evidencias que Rafael había reunido.
Vio el rostro de Mario cambiar de confianza a shock, luego a rabia, finalmente a resignación. Mario no lo negó. En su lugar, se puso a la defensiva. Dijo que todo el mundo hacía eso, que era así como funcionaba el negocio, que los beneficios del taller de Río eran los mejores de la red. Marina sintió náuseas. Le dijo a Mario que estaba despedido, no solo despedido, sino que enfrentaría acción judicial por desvío de fondos. Mario explotó. Gritó que Marina estaba cometiendo un error, que sin él el taller de Río colapsaría, que ella se iba a arrepentir. Dijo cosas crueles sobre su condición, sobre cómo estaba dejando que un mecánico cualquiera destruyera todo lo que había construido. Rafael dio un paso adelante, interponiéndose entre Marina y Mario, su voz tranquila pero con un tono de acero que Marina nunca había oído antes. Le dijo a Mario que se fuera ahora o él mismo llamaría a seguridad. Después de que Mario se fue, Marina se desmoronó. Lloró por primera vez delante de Rafael, no solo por la traición de Mario, sino por todo, por la enfermedad, por el tiempo perdido, por los años que había pasado tan enfocada en números que había perdido de vista a las personas. Rafael la abrazó, la dejó llorar en su hombro. No dijo nada porque no había palabras que pudieran arreglar lo que estaba roto. Solo ofreció su presencia, su solidaridad silenciosa. Cuando Marina finalmente se recompuso, miró a Rafael y vio no solo a un mecánico talentoso o un futuro líder empresarial. Vio a un amigo, quizás el único amigo verdadero que había tenido en años. Alguien que la veía no como la poderosa Marina Silva, sino como Marina, una mujer asustada, con fallos, luchando por hacer lo correcto mientras aún había tiempo. Rafael sustituyó a Mario por Juliana Méndez, una joven mecánica de 28 años que trabajaba en el taller hacía 5 años. Los otros gerentes dudaron. ¿Una mujer tan joven gestionando uno de los talleres más importantes? Pero Rafael había visto algo en Juliana, la misma integridad, la misma pasión, el mismo cuidado genuino por los clientes. Juliana no decepcionó. En 3 meses, transformó la cultura del taller de Río completamente. Implementó las mismas prácticas de Oporto Alegre, pero añadió su propio toque. Creó un programa de mentoría, donde mecánicos experimentados entrenaban a los más jóvenes. Estableció alianzas con escuelas técnicas locales para ofrecer prácticas. Más importante, creó un ambiente donde las personas se sentían valoradas y respetadas. Los empleados que habían sido oprimidos por Mario florecieron bajo el liderazgo de Juliana. Marina observaba todo esto con una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque finalmente estaba viendo su empresa transformarse en algo que su padre habría admirado. Tristeza porque sabía que no tendría mucho más tiempo para presenciar esa transformación. Su condición estaba progresando. Había días en que el dolor era casi insoportable, pero ella se negaba a rendirse. Había mucho aún por hacer, mucho aún por enseñar a Rafael. Una noche, después de un día particularmente difícil visitando el taller de Curitiba, Marina y Rafael se sentaron en un pequeño restaurante en el barrio de Batel. Comieron barreado y tomaron vino, conversando sobre todo y nada. Marina preguntó a Rafael por qué nunca se había casado, por qué no tenía familia propia. Rafael se quedó quieto por un largo momento antes de responder. Dijo que después de la partida de su padre se había cerrado emocionalmente. Había tenido relaciones, claro, pero nunca había permitido que nadie se acercara realmente. Había miedo a perder de nuevo, miedo a importar tanto que el dolor de la pérdida fuera insoportable. Marina lo entendió perfectamente. Ella también había hecho eso, construido muros alrededor de su corazón, usado el trabajo como excusa para no conectar realmente con nadie. Y ahora ambos estaban allí, 2 almas solitarias que se habían encontrado la una a la otra en las circunstancias más improbables. Marina alcanzó la mano de Rafael a través de la mesa. Dijo que estaba agradecida por haberlo encontrado, que esos meses habían sido los más significativos de su vida. Rafael apretó su mano, sus ojos brillando con emoción no dicha. Dijo que ella le había dado algo que él pensaba haber perdido para siempre con la partida de su padre,
un propósito, una razón para creer que el bien aún existía en el mundo. En ese momento, en un pequeño restaurante en Curitiba, dos extraños que se habían convertido en familia compartían una verdad silenciosa, que el amor no necesita ser romántico para ser profundo, que la conexión humana puede florecer en los lugares más inesperados y que a veces las personas que más impactan nuestras vidas son aquellas que encontramos cuando menos esperamos. 6 meses después de aquel primer encuentro en el taller de la zona norte, Marina estaba sentada en su despacho con vistas al Guaíba, pero esta vez no estaba sola. Rafael estaba allí con ella, junto a los abogados y notarios para firmar los documentos que transferirían la propiedad de la empresa. Marina había decidido que quería ver a Rafael asumir las riendas, quería estar allí para guiarlo en los primeros pasos, no dejarlo solo con una herencia que no había pedido. Los documentos fueron firmados. Rafael Costa se convirtió en propietario del 70% de Silva Auto, con Marina manteniendo un 30% para repartir entre varias organizaciones benéficas tras su partida. Pero más importante que los documentos era el testamento espiritual que Marina había escrito, una carta que sería leída a todos los empleados. En esa carta, Marina contaba la historia de cómo había encontrado a Rafael, de la prueba cruel y de la lección de humanidad que había recibido. Contaba cómo un joven mecánico le había enseñado que el verdadero éxito no se mide en millones ganados, sino en vidas tocadas positivamente. Pedía a los empleados que siguieran el ejemplo de Rafael, que recordaran que detrás de cada coche había una persona y que su trabajo tenía el poder de proteger o poner en peligro esas vidas. La carta fue leída en los 28 talleres el mismo día. Marina insistió en estar presente en la lectura en Oporto Alegre. Reunió a todos los empleados del taller de la zona norte, más de 40 personas en el patio principal. Rafael leyó la carta en voz alta, su voz temblando ligeramente con la emoción. Cuando terminó, hubo un silencio absoluto. Después, uno por uno, los empleados comenzaron a aplaudir. No era solo aplauso, era reconocimiento, gratitud, una promesa silenciosa de honrar aquel legado. Marina vio lágrimas en los ojos de hombres y mujeres que habían trabajado para ella durante años, personas cuyos nombres apenas conocía antes de esta travesía. Sintió una punzada de arrepentimiento por todo el tiempo perdido, pero también una sensación de paz. Había encontrado a su sucesor, había transformado su empresa, había hecho algo significativo con el tiempo que le quedaba. En las semanas siguientes, Marina trabajó incansablemente para preparar a Rafael para los desafíos que vendrían. Lo presentó a los principales proveedores, a los contables, a los abogados de la empresa. Le enseñó los detalles financieros, las estrategias de expansión, los contratos complicados. Rafael absorbía todo como una esponja, haciendo preguntas inteligentes, tomando notas meticulosas, pero siempre aportando su perspectiva única. Donde Marina veía números, Rafael veía personas. Donde Marina veía estrategia, Rafael veía impacto. Un día, Rafael propuso algo radical. Quería crear una fundación en nombre del padre de Marina, dedicada a la formación ética en el sector automovilístico y al apoyo de familias que habían perdido seres queridos en accidentes causados por negligencia mecánica, como le había sucedido a su propio padre. Marina quedó emocionada con la idea. Juntos, establecieron la Fundación Juan Silva, en honor al padre de Marina, con una inversión inicial de 1 millón de euros. La fundación ofrecería becas de estudio para jóvenes de comunidades desfavorecidas que quisieran convertirse en mecánicos, pero con un currículo enfocado no solo en habilidades técnicas, sino en ética profesional, responsabilidad social y excelencia en la atención al cliente. También proporcionaría apoyo psicológico y financiero a familias impactadas por accidentes automovilísticos causados por mantenimiento inadecuado. La respuesta fue abrumadora. En menos de un mes, recibieron más de 200 inscripciones de jóvenes queriendo participar en el programa de becas. Las historias eran conmovedoras. Jóvenes de barrios marginales de Río,
de comunidades ribereñas del Amazonas, de barrios pobres de Sao Paulo, todos soñando con una oportunidad de construir un futuro mejor. Marina insistió en leer personalmente cada inscripción. Rafael intentó disuadirla, preocupado por su energía declinante, pero ella fue firme. Quería conocer esas historias, quería ver el impacto que estaban teniendo. Estaba Carlos, un chico de 17 años de Heliópolis que cuidaba de 3 hermanos menores después de que su madre falleciera de cáncer y el padre los abandonara. Estaba Beatriz, una joven trans de 20 años del interior de Ceará que soñaba con ser mecánica, pero enfrentaba discriminación constante. Estaba Junior, un niño de 16 años de una comunidad en el complejo do Alemão que había visto a su mejor amigo ser tiroteado y quería una manera de salir de aquella realidad. Marina seleccionó personalmente a los primeros 20 becarios. Insistió en conocer a cada uno de ellos, en escuchar sus historias, en decirles que creía en ellos. La ceremonia de entrega de las becas se celebró en el taller de la zona norte, transformado para la ocasión con pancartas y sillas. Marina estaba visiblemente frágil aquel día, el dolor evidente en cada movimiento, pero se negó a sentarse durante las presentaciones. Cuando fue su turno de hablar, Marina subió al pequeño escenario improvisado con ayuda de Rafael. Miró a aquellos 20 jóvenes rostros llenos de esperanza y sintió su corazón encogerse. Les dijo que estaban recibiendo no solo una beca de estudios, sino una responsabilidad. La responsabilidad de ser diferentes, de ser mejores, de ser el cambio que el mundo necesitaba. Les contó sobre su padre, sobre cómo él había construido un negocio basado en honestidad, cuando todos alrededor tomaban atajos. Les contó sobre Rafael, sobre cómo un único acto de integridad había cambiado el curso de un imperio. Luego los desafió. Dijo que el mundo intentaría corromperlos, ofrecer atajos, dinero fácil, maneras de inflar facturas y engañar a clientes. Dijo que habría días en que hacer lo correcto parecería imposible, días en que la honestidad parecería estupidez. Pero les imploró que resistieran, que recordaran ese momento, esa promesa, porque cada vez que arreglaran un coche honestamente, estarían potencialmente salvando una vida. Cada vez que trataran a un cliente con respeto, estarían restaurando la fe en la humanidad. Cada vez que eligieran la integridad sobre el beneficio fácil, estarían honrando no solo la memoria de su padre, sino la esperanza de un mundo mejor. Cuando terminó no había ojo seco en la sala. Los jóvenes becarios estaban llorando, los empleados del taller estaban llorando, incluso los abogados de traje estaban discretamente secándose las lágrimas. Rafael ayudó a Marina a bajar del escenario. Ella estaba temblando de agotamiento, pero su rostro brillaba con una luz que él no había visto antes. Paz, quizás, o realización, la sensación de que había hecho algo que trascendía su propio tiempo limitado en la tierra. Aquella noche, Marina fue hospitalizada. El dolor se había vuelto insoportable. Los médicos querían mantenerla ingresada, empezar un tratamiento paliativo más agresivo, pero Marina se negó. Dijo que quería pasar su tiempo restante no en un hospital, sino viviendo. Rafael la llevó a casa, al apartamento lujoso en el barrio Moinhos de Bento, que siempre había parecido más un museo que un hogar. Pero por primera vez en años, aquel espacio parecía vivo. Rafael había traído flores, había comprado comida casera de un restaurante que Marina adoraba, había puesto música suave sonando. Durante las semanas siguientes establecieron una rutina. Rafael llegaba todas las mañanas, traía café fresco y pan de barra, aún caliente de la panadería. Se sentaban en la terraza con vistas a la ciudad y conversaban sobre todo. Sobre el negocio, claro, pero también sobre la vida, sobre arrepentimientos, sobre sueños no realizados. Marina le contó a Rafael sobre un amor que había dejado escapar 20 años antes. Un profesor de literatura que le había pedido matrimonio, pero ella había rechazado porque estaba demasiado enfocada en construir la empresa. Se preguntó en voz alta si había tomado la elección correcta. Rafael fue honesto. Dijo que no había respuesta correcta o incorrecta, solo elecciones y consecuencias. Marina
Había elegido construir algo significativo, crear empleos, impactar vidas. Quizás no había tenido la familia tradicional que aquel profesor podría haberle dado, pero tenía una familia de otra forma, cientos de empleados cuyas vidas ella había tocado, miles de clientes que se habían beneficiado de su visión. Y ahora lo tenía a él. Tenía la Fundación Juan Silva. Tenía un legado que continuaría mucho después de ella. Marina sonrió a través de las lágrimas. Dijo que Rafael tenía razón, que no había arrepentimientos que cambiaran el pasado, solo elecciones que moldearan el futuro. Y ella estaba agradecida por haber tomado las elecciones que la trajeron hasta allí, hasta ese momento, hasta esa amistad improbable que se había convertido en la cosa más preciosa en su vida. Pero no todo estaba perfecto en el mundo que Marina y Rafael estaban construyendo. Había resistencia, especialmente de los directores más antiguos que veían los cambios de Rafael como amenazas. Estaba Pedro Enrique Almeida, el director financiero que trabajaba para Marina hacía 15 años. Pedro era brillante con números, pero veía el negocio puramente a través de hojas de cálculo y márgenes de beneficio. Pedro confrontó a Rafael en una reunión de la junta directiva. Cuestionó las bonificaciones por honestidad, llamándolas un desperdicio de recursos. Criticó la Fundación Juan Silva, diciendo que 5 millones podrían haberse invertido mejor en expansión. Sugirió que Rafael era demasiado idealista, que el mundo real de los negocios exigía pragmatismo, no filosofía. Rafael escuchó tranquilamente, luego respondió con una pregunta. Le preguntó a Pedro cuánto creía que valía la reputación de la empresa, cuánto costaría reconstruir la confianza de los clientes si la perdían, cuánto valdría la lealtad de empleados que realmente se preocupaban por su trabajo. Pedro no tenía respuesta. Rafael continuó. Explicó que sí. Los cambios tenían costes a corto plazo, pero los retornos a largo plazo eran inmensurables. La tasa de retención de clientes había aumentado un 23% desde que implementaron las nuevas políticas. La rotación de empleados había caído a la mitad. Las valoraciones online habían subido de 3,5 estrellas a 4,8 estrellas. Más importante, estaban construyendo algo sostenible, algo que no dependería de tomar atajos o explotar vulnerabilidades de los clientes. Pedro aún parecía escéptico, pero otros miembros de la junta directiva empezaron a darle la razón a Rafael. Vieron los números, vieron el impacto, vieron que quizás, solo quizás, era posible hacer el bien y aún así ser rentable. Marina, que había asistido a la reunión a través de videollamada desde su apartamento, sintió orgullo hincharse en su pecho. Rafael se estaba convirtiendo en el líder que ella siempre había esperado que fuera. Era un jueves lluvioso de invierno cuando todo cambió. Marina había pasado la mañana revisando contratos en el apartamento, sintiéndose sorprendentemente bien a pesar de la progresión de la enfermedad. Rafael estaba en São Paulo visitando el taller de la Marginal, así que ella estaba sola cuando sonó el timbre. Abrió la puerta y encontró a Vicente, una mujer desconocida, quizás en la cuarentena, vistiendo un traje elegante pero discreto. La mujer se presentó como doctora Elena Cardoso, oncóloga del Hospital Sirio-Libanés en São Paulo. Marina se quedó confusa. No tenía médicos en São Paulo. Todo su tratamiento, o la falta de él, se hacía en Porto Alegre. La doctora Elena pidió pasar. Dijo que tenía información urgente que Marina necesitaba escuchar. Había algo en su expresión, una mezcla de excitación y aprensión, que hizo que Marina la dejara entrar. Se sentaron en la sala de estar, la lluvia tamborileando en las ventanas, creando una atmósfera casi surrealista. La doctora Elena comenzó explicando que era especialista en un tipo raro de cáncer de páncreas, el mismo tipo que le habían diagnosticado a Marina. Dijo que había estado siguiendo el caso de Marina a través de un colega en Porto Alegre, no por curiosidad mórbida, sino porque estaba llevando a cabo un estudio clínico revolucionario. Había desarrollado un nuevo protocolo de tratamiento, una combinación de inmunoterapia y terapia génica dirigida que estaba mostrando resultados extraordinarios en casos avanzados como el de Marina.
Marina sintió que el corazón se le aceleraba. Preguntó por qué nadie lo había mencionado antes. La doctora Elena explicó que el estudio era muy reciente. Había sido aprobado para ensayos clínicos hacía solo 3 meses. Y lo que era más importante, era extremadamente selectivo. Solo los pacientes con un marcador genético muy específico podían participar. La doctora Elena había revisado los análisis de Marina y había descubierto que ella tenía ese marcador. De hecho, Marina era una candidata casi perfecta para el tratamiento. Marina no sabía qué sentir. ¿Esperanza? ¿Terror? ¿Rabia por no haberlo sabido antes? Preguntó sobre las tasas de éxito. La doctora Elena fue honesta. El estudio aún estaba en fase 2. Solo participaban 30 pacientes. De los primeros 15 que habían completado el protocolo completo, 12 habían entrado en remisión total. 3 no habían respondido. Las posibilidades eran buenas, pero no estaban garantizadas. También había efectos secundarios significativos, incluyendo fatiga extrema, náuseas severas y un riesgo pequeño pero real de complicaciones graves. Marina se quedó en silencio durante un buen rato, asimilándolo. Hacía solo 3 meses lo habría rechazado de inmediato. Había aceptado su situación, había encontrado significado en sus últimos meses, había puesto sus asuntos en orden. Pero ahora, con Rafael asumiendo la empresa, con la Fundación Juan Silva empezando a florecer con tanto aún por hacer, tenía derecho a rechazar una oportunidad por pequeña que fuera. Preguntó cuánto tiempo tenía para decidir. La doctora Elena dijo que, idealmente, deberían empezar en 2 semanas. Cuanto antes, mejores serían las posibilidades. Marina dio las gracias a la doctora, le pidió sus datos de contacto, prometió pensárselo. Después de que la doctora Elena se marchara, Marina se sentó en la terraza, observando la lluvia caer sobre Oporto Alegre. Su mente era un torbellino. Había aceptado su situación. Había encontrado un propósito al preparar a Rafael. Había experimentado una claridad y un significado que nunca antes había sentido. Y ahora esto, una oportunidad, una posibilidad de más tiempo. ¿Pero a qué coste? Tendría que pasar por meses de tratamiento debilitante, sin garantías. Tendría que poner su vida en pausa de nuevo, volver a ser paciente en lugar de mentora, amiga, líder. Cuando Rafael regresó de Madrid esa noche, encontró a Marina todavía en la terraza, envuelta en una manta, mirando la ciudad. Se sentó a su lado, no dijo nada, solo esperó. Finalmente, Marina le contó la visita de la doctora Elena sobre el estudio clínico, sobre la decisión que tenía que tomar. Rafael escuchó en silencio, su rostro imposible de descifrar. Cuando Marina terminó, se giró hacia él y le preguntó qué creía que debía hacer. Rafael fue a la cocina, regresó con 2 tazas de té caliente. Se sentó de nuevo, pensó durante un largo momento antes de responder. Dijo que no podía tomar esa decisión por ella, que era algo demasiado personal, demasiado importante, pero podía compartir lo que sentía. Dijo que, egoístamente, la parte de él que había encontrado una amiga, una mentora, alguien que le importaba profundamente, quería que lo intentara, quería más tiempo con ella, pero la parte de él que realmente la conocía, que entendía su viaje de los últimos meses, respetaría cualquier decisión que tomara. Luego añadió algo que Marina no esperaba. Dijo que había tenido miedo todos esos meses, miedo de asumir la empresa solo, miedo de decepcionar a Marina, miedo de no estar a la altura del legado que ella le estaba confiando. Pero en los últimos meses, trabajando codo con ella, había aprendido algo crucial. Había aprendido que el liderazgo no consistía en tener todas las respuestas, sino en hacer las preguntas correctas. No se trataba de ser perfecto, sino de ser íntegro. No se trataba de controlarlo todo, sino de confiar en las personas adecuadas. Rafael dijo que se sentía preparado ahora, no porque lo supiera todo, sino porque había interiorizado los valores que Marina y su padre, antes que ella, habían defendido. Dijo que si Marina decidía hacer el tratamiento, él estaría allí para apoyarla en cada paso. Y si decidía no hacerlo,
estaría allí también, honrando cada momento que les quedara. Marina lloró, no de tristeza, sino de gratitud. Gratitud por haber encontrado a Rafael, por haber tenido esos meses extraordinarios, por haber experimentado una conexión humana tan profunda en los momentos finales de su vida. O quizás no eran los momentos finales. Quizás había más tiempo. Quizás había una oportunidad. Pasó los días siguientes investigando, hablando con sus médicos en Oporto Alegre, leyendo todo lo que podía sobre el estudio clínico. Los datos eran prometedores, pero no concluyentes. Era una apuesta, un salto de fe. Finalmente, tomó una decisión. Iba a hacer el tratamiento, no porque temiera a la muerte, había hecho las paces con eso, sino porque había más que quería hacer. Quería ver crecer la Fundación Juan Silva, quería ver graduarse a los primeros becarios. Quería estar allí cuando Rafael abriera el 30º taller. Quería vivir, no solo existir, pero tenía una condición. Haría el tratamiento en Madrid, pero seguiría trabajando con Rafael tanto como su condición se lo permitiera. No se convertiría en una paciente pasiva esperando en un hospital. Viviría cada día que se le diera con propósito y significado. La doctora Elena estuvo de acuerdo, siempre y cuando Marina siguiera el protocolo rigurosamente y descansara cuando fuera necesario. El tratamiento comenzó 2 semanas después. Fue brutal. Las primeras sesiones de inmunoterapia dejaron a Marina tan débil que apenas podía levantarse de la cama. Las náuseas eran constantes, debilitantes. Había días en que se arrepentía de la decisión, días en que quería rendirse. Pero Rafael siempre estaba allí. En los días buenos, trabajaban juntos por videollamada, revisando informes, discutiendo estrategias, planeando el futuro. En los días malos, Rafael simplemente se sentaba junto a su cama en el apartamento que había alquilado en Madrid para estar cerca de ella, leyéndole en voz alta, contándole historias del taller, recordándole por qué estaba luchando. Julia vino de Sevilla trayendo flores y bombones que Marina no podía comer, pero apreciaba el gesto. Los becarios de la Fundación Juan Silva enviaron cartas, mensajes de vídeo, dibujos, cada uno expresando gratitud y enviando energía positiva. Pero fue una visita inesperada lo que más conmovió a Marina. Era un sábado, 3 meses después del inicio del tratamiento. Marina estaba teniendo un día relativamente bueno, sentada en la terraza del apartamento en Madrid, cuando sonó el timbre. Rafael abrió y regresó con una señora mayor que Marina reconoció de inmediato. Era la mujer del Seat Ibiza de hace 20 años, aquella cuyo coche Rafael había arreglado con tanta amabilidad meses atrás en el taller de Oporto Alegre, el momento que había convencido a Marina de que Rafael era especial. La señora, que se presentó como doña Teresa, explicó que había leído sobre Marina en la revista de negocios, sobre su tratamiento, sobre su historia con Rafael. Había viajado desde Oporto Alegre hasta Madrid, 6 horas en autobús, solo para darle las gracias personalmente. Dijo que aquel día en el taller, cuando Rafael trató su viejo Ibiza con respeto, cuando no la hizo sentir como una molestia, había restaurado su fe en la humanidad. Dijo que si Marina había creado un ambiente donde personas como Rafael podían florecer, entonces ella era responsable de mucha más bondad en el mundo de lo que jamás sabría. Doña Teresa sacó algo de su bolso. Era una manta hecha a mano, tejida con hilos de colores en patrones tradicionales gallegos. Dijo que había pasado 2 meses haciéndola, que era su manera de devolver la amabilidad que había recibido. Marina tomó la manta con manos temblorosas, sintiendo el peso del amor y el cuidado tejido en cada punto. No pudo hablar, solo abrazó a doña Teresa, 2 mujeres separadas por la edad y las circunstancias, unidas por un momento de humanidad compartida. Después de que doña Teresa se marchara, Marina se envolvió en la manta y algo dentro de ella cambió. Se dio cuenta de que no estaba luchando solo por más tiempo para sí misma. Estaba luchando por todos aquellos a los que había tocado, todos aquellos a los que su historia y la de Rafael habían inspirado, todos aquellos que necesitaban creer que la bondad y la integridad aún importaban en este mundo. Los meses siguientes
fueron una montaña rusa de altibajos. Había semanas en las que Marina se sentía casi normal, participando en reuniones, visitando talleres, trabajando en la expansión de la fundación. Había semanas en las que apenas podía levantarse de la cama, cuando el dolor y las náuseas eran tan intensos que se preguntaba si valdría la pena. Pero lentamente, gradualmente, algo notable comenzó a suceder. Los marcadores tumorales en sus análisis de sangre comenzaron a caer. Las imágenes mostraban que los tumores se estaban encogiendo. La doctora Elena era cautelosamente optimista, enfatizando que aún era pronto, que no había garantías, pero las señales eran alentadoras. Marina se permitió sentir algo que no había sentido en meses: esperanza real, tangible, la posibilidad no solo de más tiempo, sino de un futuro. 2 años después de aquel día lluvioso de invierno en que la doctora Elena apareció en su puerta, Marina Silva estaba en el escenario del centro de eventos del Hotel Sheraton en Oporto Alegre. Estaba allí no como paciente, no como empresaria al borde de la muerte, sino como una superviviente, una mujer que había mirado al abismo y había regresado. La ocasión era la ceremonia de graduación de la primera promoción de becarios de la Fundación Juan Silva, aquellos 20 jóvenes que habían recibido sus becas 2 años antes. Marina miró las sillas donde los graduados estaban sentados con sus uniformes nuevos, sus diplomas técnicos recién conquistados, sus rostros brillando con orgullo y esperanza. Vio a Carlos, el chico de un barrio humilde de Madrid que ahora gestionaba uno de los talleres en la capital, manteniendo a sus hermanos menores con dignidad. Vio a Beatriz, la joven trans de Canarias, que se había convertido en una de las mecánicas más solicitadas de Sevilla, conocida no solo por su habilidad técnica, sino por su empatía con clientes que se sentían marginados. Vio a Junior, que había abierto su propio pequeño taller en un barrio de Barcelona, ofreciendo servicios de calidad a pinturísimo, precios asequibles para su comunidad. Rafael estaba al lado de Marina en el escenario. En los últimos 2 años, él había transformado Autosilva de maneras que ella nunca había imaginado. Había abierto 6 nuevos talleres, todos operando bajo los mismos principios de integridad y excelencia. Había establecido asociaciones con fabricantes de automóviles para programas de formación. Más importante aún, había creado una cultura empresarial que atraía a los mejores talentos no por el salario más alto, aunque pagaba bien, sino por la oportunidad de formar parte de algo significativo. La empresa había sido destacada en revistas de negocios nacionales como ejemplo de cómo la ética y la rentabilidad podían coexistir. Los ingresos habían crecido un 40%, no a través de prácticas dudosas, sino a través de la reputación, el boca a boca, clientes leales que traían a amigos y familiares porque confiaban. Marina sintió un nudo de orgullo mientras observaba a Rafael hablar a los graduados. Había crecido tanto, no solo como líder empresarial, sino como persona. Se había abierto emocionalmente, permitiéndose conectar con otros de maneras que nunca había hecho antes de la partida de su padre. Cuando fue el turno de Marina de hablar, caminó hasta el podio sin ayuda, algo que no habría sido posible 2 años atrás. Los análisis más recientes habían mostrado que estaba en remisión completa. La doctora Elena era cautelosa, enfatizando que el cáncer de páncreas podía regresar, que necesitaría monitorización constante por el resto de su vida, pero por ahora, Marina estaba libre de la enfermedad, libre para vivir, libre para planear un futuro que había pensado que no tendría. Marina miró a la audiencia, no solo a los graduados, sino a cientos de otras personas que habían venido a celebrar. Empleados de los 28 talleres, clientes leales, representantes de organizaciones benéficas, periodistas, incluso Pedro Enrique Almeida, el director financiero escéptico que se había convertido en uno de los mayores defensores de las nuevas políticas después de ver los resultados financieros. Comenzó su discurso no con estadísticas o logros empresariales, sino con una historia. Contó sobre una mañana nebulosa de invierno, 2 años atrás, cuando entró en un taller disfrazada,
desesperada por encontrar a alguien digno de su legado. Contó sobre un joven mecánico que trató a una señora mayor con un coche viejo con la misma dignidad que trataría a un cliente rico con un vehículo de lujo. Contó sobre una prueba cruel y la respuesta que lo cambió todo, una respuesta que no fue sobre rabia o miedo, sino sobre integridad y propósito. Contó cómo aquel encuentro había transformado no solo una empresa, sino 2 vidas, demostrando que a veces las conexiones más importantes llegan en los momentos más inesperados. Luego, Marina miró directamente a los graduados. Les dijo que estaban a punto de entrar en un mundo que a menudo recompensa los atajos, que celebra el beneficio sobre los principios, que pone el resultado por encima de las relaciones. Dijo que habría tentaciones, presiones para comprometer sus valores, momentos en que hacer lo correcto parecería demasiado costoso. Pero les imploró que recordaran esta noche, esta comunidad, esta promesa. Dijo que cada uno de ellos tenía el poder de ser como Rafael, de transformar un momento común en algo extraordinario a través de cómo elegían tratar a las personas. Cada interacción con un cliente era una oportunidad para restaurar la fe en la humanidad o corroerla un poco más. Cada decisión sobre honestidad o engaño moldeaba no solo sus propias vidas, sino el tipo de mundo que estaban creando. Después, Marina hizo algo inesperado. Invitó a Rafael a unirse a ella en el podio y anunció algo que ni siquiera él sabía. Estaba donando su participación del 30% en Autosilva, no a organizaciones benéficas como había planeado originalmente, sino estableciendo un fondo perpetuo. Los dividendos de esa participación financiarían para siempre la Fundación Juan Silva, asegurando que futuras generaciones de jóvenes tendrían las mismas oportunidades que aquellos 20 becarios habían recibido. Más aún, estaba creando un programa donde los graduados que destacaran podrían eventualmente convertirse en socios minoritarios en nuevos talleres, no solo empleados, sino propietarios, construyendo riqueza y oportunidad en sus propias comunidades. La audiencia estalló en aplausos. Rafael estaba visiblemente emocionado. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Abrazó a Marina en el escenario, sin importarle las cientos de personas que miraban, sin importarle las cámaras que captaban el momento. Era un abrazo de gratitud, de amor, de 2 almas que se habían encontrado cuando más se necesitaban la una a la otra. Después de la ceremonia, hubo una recepción en el salón adyacente. Marina circuló entre los invitados, conversando, riendo, saboreando cada momento. Se sintió más viva de lo que se había sentido en años, quizás más viva de lo que jamás se había sentido. No era solo la remisión del cáncer, aunque eso era extraordinario. Era el propósito, la conexión, el significado que había encontrado. Doña Teresa estaba allí, usando la misma ropa sencilla pero limpia que llevaba aquel día en el taller. Trajo a su nieta, una niña de 12 años que soñaba con convertirse en ingeniera mecánica. Marina pasó media hora hablando con la niña, alentando sus sueños, prometiendo que cuando llegara el momento, habría una beca esperándola en la Fundación Juan Silva. Julia había viajado desde Sevilla con noticias emocionantes. El taller de Triana se había convertido en el más rentable de la red, no a través de prácticas cuestionables, sino a través de la excelencia pura. Más aún, 3 mecánicos del taller acababan de abrir sus propios negocios utilizando préstamos sin intereses de Autosilva, parte de un nuevo programa para fomentar el emprendimiento ético. Incluso Mario Torres apareció, sorprendiendo a todos. El hombre que Marina había despedido 2 años atrás estaba visiblemente cambiado. Se acercó a ella con vacilación, sin saber si sería bienvenido. Marina podría haberlo rechazado, podría haber guardado rencor, pero había aprendido mucho en los últimos 2 años sobre el perdón y las segundas oportunidades. Lo invitó a hablar en privado. Mario explicó que el despido había sido un despertar brutal. Había perdido todo, su reputación, sus ahorros en batallas legales, casi a su familia. Pero en el proceso, había hecho algo que nunca había hecho antes. Había mirado honestamente hacia sí mismo y las decisiones que había tomado. Había buscado terapia,
Había hecho reparaciones donde podía. Había comenzado un pequeño negocio de consultoría honesta para talleres, enseñando prácticas éticas, irónicamente. No esperaba perdón, dijo, no lo merecía. Pero quería que Marina supiera que la manera en que ella lo había confrontado, con honestidad directa pero sin crueldad innecesaria, había plantado una semilla de cambio. Había salvado no solo la empresa, sino quizás su alma. Marina escuchó en silencio, luego extendió la mano. Dijo que todos merecían una segunda oportunidad, que ella misma había recibido una cuando los médicos le dieron meses de vida y ahora estaba allí, años después, en remisión completa. Sugirió que quizás Mario podría trabajar con la Fundación Juan Silva, desarrollando currículos de ética profesional. Mario aceptó con gratitud, su voz quebrándose por la emoción. Mientras la noche avanzaba, Marina se encontró sola por un momento en la terraza del hotel, mirando Porto Alegre iluminada por la noche. El río Duero reflejaba las luces de la ciudad como un espejo roto, hermoso en su imperfección. Rafael se unió a ella, trayendo 2 copas de champán. Brindaron en silencio, 2 amigos improbables que se habían convertido en familia, 2 supervivientes de tormentas diferentes que habían encontrado paz en la presencia del otro. Rafael rompió el silencio. Dijo que había algo que quería preguntarle a Marina hacía meses, pero nunca había encontrado el momento adecuado. Ahora, en esta noche de celebración, parecía apropiado. Preguntó si Marina alguna vez se arrepentía de no haber tenido hijos, de no tener una familia tradicional. Marina pensó durante un largo momento antes de responder. Dijo que antes de aquella mañana en el taller habría dicho que sí, que ese era su mayor arrepentimiento. Pero ahora entendía que la familia no era solo sobre sangre o biología. La familia era sobre elección, sobre a quién elegías amar, quién elegía estar a tu lado, quién elegía llevar tu legado adelante. Rafael era su familia. Julia era su familia. Los 20 becarios eran su familia. Los cientos de empleados que elegían cada día honrar los valores que ella y su padre habían establecido eran su familia. Y quizás, en cierto modo, ella había tenido hijos, no en el sentido biológico, sino en el sentido de ideas, valores, una visión de cómo el negocio podía ser conducido que continuaría multiplicándose y creciendo mucho después de ella. Rafael sonrió, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Dijo que Marina le había dado algo precioso, no solo una empresa u oportunidad, sino un propósito, una razón para creer que ser bueno no era ingenuidad sino coraje. Le había enseñado que el verdadero éxito no se medía en cuántos ceros tenías en tu cuenta bancaria, sino en cuántas vidas tocabas positivamente, y que el mayor legado que alguien podía dejar no era riqueza material, sino un mundo ligeramente mejor de cómo lo encontró. 3 años pasaron desde aquella ceremonia de graduación. Marina continuaba en remisión, desafiando las estadísticas, viviendo cada día con la intensidad de alguien que conoció la cercanía de la muerte y eligió abrazar la vida completamente. Autosilva había crecido a 35 talleres. La Fundación Juan Silva había concedido becas a más de 200 jóvenes de comunidades desfavorecidas en toda España. De ellos, 120 ya se habían graduado y estaban trabajando, la mayoría en la propia Autosilva, otros en sus propias empresas, todos llevando adelante los valores de integridad y excelencia. Rafael se había casado con Julia en una ceremonia sencilla pero emotiva en el taller original del polígono industrial, el lugar donde todo había comenzado. Marina fue la madrina, por supuesto. El primer hijo de la pareja, un niño robusto con los ojos oscuros del padre y la sonrisa de la madre, recibió el nombre de Juan en honor al abuelo de Marina. Rafael traía al bebé a visitar a Marina frecuentemente y ella se maravillaba con la perfección de sus dedos diminutos, la confianza absoluta en sus ojos cuando la miraba. Un día, sosteniendo al pequeño Juan en sus brazos, Marina se dio cuenta de que había recibido algo que pensó haber perdido para siempre. No solo más tiempo, sino propósito, conexión, amor en sus muchas formas.
Había comenzado su viaje de transformación desesperada, asustada, sola, buscando a alguien para llevar su legado, porque no había nadie en su vida que importara lo suficiente. Había terminado rodeada de familia, no de la forma tradicional, sino de algo más hermoso, una familia, elegida, construida a través de valores compartidos y respeto mutuo. Autosilva publicó sus memorias en un libro titulado simplemente Dos destinos, una travesía. Se convirtió en un éxito de ventas inesperado, no solo en el mundo de los negocios, sino más allá. Personas de todos los ámbitos de la vida fueron tocadas por la historia de una empresaria rica que aprendió que la verdadera riqueza no puede depositarse en un banco, y un mecánico humilde que demostró que la integridad no tiene precio. El libro fue adoptado en escuelas de negocios en todo el país, no como manual técnico, sino como recordatorio de que al final lo que importa no es cuánto acumulas, sino cuánto das. Marina estaba en su despacho con vistas al Duero en una tarde soleada de primavera cuando recibió una carta especial. Era de la Asociación Española de Emprendimiento Ético, una organización que ni siquiera sabía que existía. Le estaban concediendo a ella y a Rafael su premio anual de liderazgo transformacional, reconociendo no solo el éxito comercial de Autosilva, sino el impacto social de la Fundación Juan Silva y el modelo que habían creado para negocios éticos. La ceremonia de premiación sería en 1911, Madrid. Marina y Rafael viajaron juntos, como habían hecho tantas veces en los últimos años. En el avión, conversaron sobre todo y nada, cómodos en el silencio del otro cuando las palabras no eran necesarias. Rafael mencionó casualmente que estaba pensando en expandirse al sur, quizás abrir talleres en Málaga y Valencia. Marina sonrió. Su protegido se había convertido en maestro, no solo replicando lo que ella había construido, sino llevándolo más allá, a lugares y posibilidades que ella nunca había imaginado. En la ceremonia, cuando subieron al escenario para aceptar el premio, Marina miró a la audiencia y vio rostros de toda España, emprendedores, educadores, activistas sociales, todos unidos por la creencia de que los negocios podían ser una fuerza para el bien. Sintió una oleada de emoción tan fuerte que tuvo que hacer una pausa antes de hablar. Cuando finalmente encontró su voz, no habló de estrategias de negocios o márgenes de beneficio. Habló sobre un momento de invierno, hace 5 años, cuando pensó que su vida estaba terminando y descubrió que solo estaba comenzando. Habló sobre cómo el mayor regalo que jamás recibió no fue la remisión del cáncer, aunque estaba agradecida por ello, sino la oportunidad de conocer a Rafael, de transformar su empresa, de crear algo que importaría después de que ella se fuera. Habló sobre cómo cada persona en aquella sala tenía el poder de hacer lo mismo, de elegir la integridad sobre la conveniencia, las personas sobre los beneficios, el legado sobre las ganancias a corto plazo. Y habló sobre cómo el verdadero éxito no es evitar el fracaso o la muerte, sino vivir de tal forma que cuando llegue el final, inevitablemente, puedas mirar atrás sin arrepentimientos, sabiendo que marcaste la diferencia, que tocaste vidas, que dejaste el mundo un poco mejor de cómo lo encontraste. Cuando terminó, hubo un momento de silencio absoluto. Luego, como una ola, la audiencia se levantó en ovación. No era solo aplauso, era reconocimiento, conexión, la sensación compartida de que todos allí eran parte de algo más grande. Un movimiento quizás para recuperar el alma de los negocios, para recordar que detrás de cada transacción había seres humanos, cada uno con historias, esperanzas, dignidad que merecía ser honrada. Más tarde esa noche, Marina se encontró sola en su habitación de hotel, mirando las luces de Madrid a través de la ventana. Pensó en la travesía que había hecho, desde aquella mañana nebulosa cuando entró en el taller disfrazada hasta este momento, celebrada no por su riqueza, sino por su humanidad. Pensó en su padre, en cómo estaría orgulloso no de los millones que ella había acumulado, sino de las vidas que había tocado. Pensó en Rafael, en cómo un encuentro casual se había transformado en la amistad más significativa de su vida.
y pensó en el futuro, no con miedo o ansiedad, sino con curiosidad tranquila. No sabía cuánto tiempo tenía, nadie lo sabe realmente. El cáncer podría volver o podría tener décadas por delante. Pero ahora comprendía que la cantidad de tiempo no era lo que importaba. Era la calidad, era el significado, era vivir cada día con intención y propósito. Había aprendido, finalmente, la mayor lección de todas, que la vida no se mide en las respiraciones que tomamos, sino en los momentos que nos quitan el aliento, en las conexiones que hacemos, en el amor que compartimos, en el bien que hacemos. Y por esa medida, Marina Silva había vivido más en los últimos 5 años que en todos los años anteriores combinados. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Marina y Rafael haya tocado vuestros corazones de la misma forma que tocó el nuestro al crearla. Si os habéis emocionado con esta travesía de transformación, redención y esperanza, no olvidéis suscribiros a nuestro canal para seguir más historias inspiradoras como esta. Dejad vuestro me gusta en este vídeo y en los comentarios contadnos qué momento os ha conmovido más. ¿Fue la prueba de Marina? ¿La respuesta digna de Rafael? ¿El giro de la remisión? ¿O quizás el nacimiento del pequeño Juan? Queremos saber vuestra opinión. Compartid esta historia con alguien que necesite creer que la bondad aún importa, que la integridad todavía vale la pena, que nunca es demasiado tarde para cambiar o encontrar vuestro propósito. Todos los días traemos narrativas únicas que exploran la complejidad y la belleza de la vida humana. No os perdáis nuestros próximos contenidos. Activad la campanita de notificaciones para ser avisados siempre que publiquemos una nueva historia. Y recordad, como Marina y Rafael descubrieron, el verdadero éxito no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos. Gracias por formar parte de nuestra comunidad de oyentes. Hasta la próxima historia.